Ya estamos por aquí de regreso para compartir con ustedes mensajes de bendición. Así que de inmediato, por favor, denle like a nuestras páginas, compartan nuestras transmisiones y suscríbase a nuestras páginas tanto de Facebook, Instagram y YouTube para que continúe recibiendo bendición. A lo mejor alguno de estos mensajes puede llegarle a ser de utilidad a usted, su hogar, su familia y su iglesia. Hoy estamos compartiendo con cada uno de ustedes un mensaje especial de bendición bajo el título Unidos en la misión del reino. Cuando hablamos de unidad, podemos ver que la unidad es la propiedad de las cosas y las personas para mantenerse juntas sin conseguir dividirse, alterarse o destruirse. Estamos hablando de un concepto sumamente esencial para lograr la salud en el hogar, en la iglesia, en las familias, en los esfuerzos, donde quiera que estemos buscando esfuerzos saludables, exitosos, necesitamos contemplar el tema de la unidad. La unidad también podemos ver que es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. ¿Por qué la unidad? Cuando hablamos de la unidad, ¿por qué la unidad? En Eclesiastés, capítulo 4, versos 9 y 12, podemos ver varias cosas que nos comunican las Sagradas Escrituras allí. Podemos ver que primero es necesaria para alcanzar el progreso y el éxito. Sin unidad, cuando un equipo de trabajo, un colectivo, una iglesia, una empresa, una compañía está tratando de lograr unos objetivos, alcanzar unas metas, sin unidad, realmente no va a poder alcanzar ninguna de esas metas, ninguno de esos objetivos. Es necesaria para alcanzar el progreso y el éxito. De Eclesiastés capítulo 4, versos 9 y 12 también podemos aprender que provee un sistema de ayuda, apoyo y soporte. ¿Por qué entonces la unidad? Porque en el contexto de la unidad creamos un sistema de ayuda, de apoyo y soporte. ¿Para quién? Para todos aquellos que se acercan a nosotros. En nuestro contexto de iglesia, a todos, cuando somos una iglesia unida, entonces podemos crear un sistema de ayuda, soporte y apoyo a los demás. Solo en el contexto de la unidad podemos ayudar a otros. También Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12 nos ayuda a aprender que una comunidad unida puede vencer y evitar el fracaso. Pero cuando nos dividimos, cuando hay división, por las razones que sean que motiven esa división, entonces nos debilitamos y los esfuerzos que se realizan, los objetivos y las metas trazadas, los proyectos y los planes pueden fracasar. Juan capítulo 17, verso 21 nos muestra un momento en donde Jesús oró y en esa oración él pidió algo sumamente esencial para todos aquellos que iban a creer en su nombre e iban a conformar la iglesia de Dios. Jesús oró por la unidad de la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué la unidad? ¿Por qué necesito unidad? ¿Por qué necesito trabajar por la unidad? Porque Jesús oró por la unidad de la iglesia. Y si Jesús oró por la unidad de la iglesia, entonces la unidad de la iglesia debe ser algo sumamente importante. En especial la de los líderes. Cuando Jesús oró de una forma muy especial por la unidad de sus discípulos que se constituían el liderazgo de aquella ocasión en aquel momento. Porque los líderes son aquellos que reciben instrucción de parte de Dios, porque los líderes han sido llamados a ocupar una posición de dirigencia, de guiar, de instruir, de enseñar. Son aquellos que muchas veces toman decisiones para que esas decisiones beneficien las congregaciones, las comunidades y los esfuerzos que se realizan en pro de la misión. Pero cuando un equipo de trabajo, cuando un equipo de misión no está unido, presentan muchas dificultades. Los esfuerzos se debilitan, hay confusión, hay en ocasiones hasta contiendas y conflictos. Todo eso no ayuda, no bendice los esfuerzos de la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué entonces la unidad? Porque Jesús oró por eso y porque Jesús oró por los discípulos, porque Jesús oró por los líderes para que estuvieran unidos, porque Jesús sabe que es esencial para la victoria, es esencial para el éxito de la misión, es esencial para que se cumpla
de forma exitosa los trabajos que se realizan para que la misión de Dios se cumpla en medio nuestro. Entonces, oró por algo, por la unidad, y la unidad es un estado y una condición. ¿En qué estado se encuentra tu hogar hoy? ¿En qué estado se encuentra tu iglesia hoy? ¿En qué condición, bajo qué condición y estado se encuentra tu iglesia hoy? Tus líderes, tu hogar, tu familia, o sea, ¿están unidos o están divididos? Sería indispensable para el cumplimiento de la misión y por eso Jesús oró. ¿Por qué la unidad? Salmo 138:1 dice y nos ayuda a entender que provoca un ambiente agradable, bueno, donde las personas desean estar. Definitivamente nadie desea estar en un lugar donde hay chisme, crítica, división, contienda, donde le juzgan, le señalan, le acusan. La gente ya está cansada de eso. Muchas veces las personas vienen a nuestras iglesias buscando un refugio, buscando un lecho donde puedan recostar su cabeza y descansar, porque su cabeza no descansa de tanta crítica, de tanta presión en el trabajo, en la comunidad, el vecino, el esposo, la esposa. Y cuando llegan a nuestras iglesias están buscando un lugar agradable donde puedan estar y ser aceptados, acogidos y abrazados. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, y nos ayuda a responder también por qué la unidad. Hechos capítulo 2, verso 1 dice que allí se cumpliría la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Dios había dicho, permanezcan unidos, juntos, allá en Jerusalén hasta que reciban poder del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Pero para eso, la iglesia necesitaba estar unida. Y la unidad no se da en un contexto del vacío. La unidad necesita ser provocada. Necesitamos trabajar por la unidad. ¿Y cómo hacemos eso? Cada uno individualmente debe trabajarse a sí mismo para arraigar, arrancar y hacer desaparecer de sí mismo cualquier comportamiento, pensamiento, actitud que provoque división en el hogar, en la familia, en la iglesia o en cualquier otro lugar en donde se busca la unidad. La iglesia unida definitivamente tiene características, así como, por ejemplo, había un texto de la Biblia que dice, el árbol por sus frutos se conoce. La iglesia también, cuando está unida, se conoce, y cuando está dividida, también se conoce. Por ejemplo, podemos buscar pasajes de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Podríamos buscar Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, Filipenses, capítulo 2, verso 2, Romanos 12, 16, Hechos 4, 32, Filipenses 3, 16, Juan 13, 35. Y todos estos versículos nos van a ayudar a entender que una iglesia unida tiene un mismo sentir. Están en armonía, en unidad, en la forma de pensar. Han dejado a un lado las diferencias y se han puesto de acuerdo en lo que es relevante para la misión del reino. Porque a veces discutimos por cosas que no son importantes. Pasamos mucho tiempo hablando sobre cosas que son irrelevantes. Y esos no es otra cosa que distractores. Pero la iglesia de Dios unida como característica tiene un mismo sentir según los pasajes que antes mencionamos. Aprendieron a ponerse de acuerdo. Por eso Jesús decía, si dos o más de ustedes se pone de acuerdo y pide al Padre Celestial que está en los cielos, el Padre Celestial que está en los cielos otorgará lo que ustedes han pedido. Cuán importante es tener un mismo sentir. Cuán importante es ponernos de acuerdo, saber ponernos de acuerdo. Y para eso muchas veces vamos a tener que empecemos por el egocentrismo, por el ego, por la autosuficiencia o por el sentido de superioridad o a veces el síndrome de la excelencia porque yo sé más que los demás, porque yo llevo más años que los demás en la iglesia o porque yo he hecho esto, aquello o lo otro muchas veces. Por eso el Señor decía en su palabra que seamos mansos y humildes de corazón. Yo creo que esa es una de las claves para que una iglesia pueda encontrar la unidad, ser mansa y humilde como Jesús. También, a pesar de la diversidad, pudiera ser diversidad de cultura, idioma, pensamiento,
y me atrevo a decir inclusive de creencias. A pesar de la diversidad, la iglesia de Dios en esos versículos llegó a armonizarse, llegó a armonizar la forma de pensar. ¿Cómo hacemos eso? Eso es una etapa de madurez muy especial. ¿Por qué? Porque no es anular la individualidad de la gente. La gente no tiene que pensar como yo y yo no tengo que pensar como la gente. Pero cuando Jesús es el centro y lo que Jesús ha enseñado es el centro, y cuando la misión de Dios es el centro y cuando el reino de Dios es el centro, entonces toda esa diversidad de pensamientos se armoniza en Cristo Jesús, en la enseñanza de Cristo Jesús, en la misión de Cristo Jesús. Eran inspirados por los principios del reino, no por los principios del mundo. La iglesia unida tiene como característica el hecho de que tiene como principios prácticos, principios y valores del reino. O sea, la Biblia es la que nos guía y nos muestra cuáles son los principios prácticos que debemos ejercer para provocar un movimiento de unidad. La iglesia unida, según los pasajes bíblicos que mencionamos, reflejaba compasión, eran fraternales, amorosos, misericordiosos, humildes, amigables. Era una iglesia muy relacional, era una iglesia agradable. Obviamente, el ser humano no puede producir las cosas antes mencionadas por sí mismo, pero todo eso es fruto del Espíritu Santo. Significa que necesitamos que Dios derrame sobre nosotros el Espíritu Santo y para eso tenemos que buscarlo. La unidad es el resultado del milagro de Dios en corazones egoístas, rotos, dañados, que necesitan un nuevo comienzo. Así que la unidad viene como resultado de la obra del Espíritu Santo en todos aquellos que se han sometido a su influencia. Definitivamente una iglesia unida depende de Dios y depende de la sabiduría de Dios. En los pasajes antes mencionados como 1 de Pedro 3:8, 1 de Corintios 1:10, Filipenses 2:2 y todos esos pasajes que hemos mencionado, vemos que como característica de una iglesia unida aparece que sus acciones y testimonios evidencian su unidad. O sea, no solo habla de unidad, no solo predica la unidad, no solo profesa la unidad, sino es que su testimonio y sus acciones muestran y evidencian que realmente es una iglesia unida. ¿Ve? Por eso el Señor decía en algún momento, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El concepto del amor, pero el amor de Dios en nosotros es la fórmula, es el antídoto, es el camino, es el puente que construye las relaciones, que da como fruto y resultado a una iglesia unida. Esa iglesia, una iglesia perfectamente unida, es una iglesia que está llena del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo. La influencia principal de esa congregación es el Espíritu Santo. Eso lo podíamos ver en el libro de Hechos, capítulo 2. Por tanto, la iglesia busca al Espíritu Santo incansablemente y sin cesar, porque el día, la semana y el mes que deja de buscar, pedir, clamar y recibir la presencia del Espíritu Santo y su influencia es el momento en donde empieza a desconectarse. Y los resultados de una desconexión con Dios es que poco a poco comienzan a resurgir los elementos y las situaciones que traen división. Porque no tenemos dominio de nosotros sin el Espíritu Santo. No podemos frenar nuestra lengua, no podemos parar de criticar, no podemos detener los sentimientos de celos y las emociones de egoísmo que nos invaden. Solo lo podemos lograr por el Espíritu Santo. Nuestra naturaleza está manchada, está contaminada. Tendemos a mirar a los demás por encima o superiores o inferiores. Tendemos a la crítica, tenemos tendencia a la contienda, al debate. En ocasiones llegamos inclusive a faltarle el respeto a los demás, perdemos los principios y los valores. Sin embargo, bajo el poder del Espíritu Santo, todo eso es echado a un lado. De hecho, por amor a Jesús, cuando amamos a Jesús y por su amor y bajo su amor, recibimos la capacidad de echar todo eso a un lado con tal de estar y permanecer en la condición que Dios anhela de nosotros, la unidad. Jesús en una ocasión se
salió del templo, subió al monte y miró Jerusalén y lloró y se lamentó sobre Jerusalén, la ciudad y el templo. Y dijo: oh Jerusalén, tú que matas los profetas que te he enviado, ¿cuántas veces no quise unirlos como polluelos a la gallina? No quise juntarlos, no quise unirlos, pero ustedes no lo permitieron. Qué triste, ¿no? La iglesia unida como característica tiene que saben evitar, saben prevenir las contiendas, los conflictos, los encuentros que terminan en relaciones rotas, los disgustos profundos que laceran y lastiman y dejan heridas. Desaprueban y resisten todo aquello que antes amenazaba la unidad de la iglesia. Hay desapruebo. Si esto amenaza a la iglesia, si esto divide la iglesia, lo desapruebo, lo rechazo, no lo promuevo, no lo practico, no lo tolero, no lo soporto. ¿Okay? Eso eran características y cualidades que se veían en la iglesia apostólica cuando estaba unida. No había egoísmos, cada uno trabajaba por el bienestar de los demás. Como la definición del amor que da el apóstol Pablo en 1 de Corintios, que el amor no busca lo suyo. Una iglesia unida, un miembro de iglesia que busca la unidad no trabaja para sí mismo, trabaja para los demás. Un líder que busca la unidad de su pueblo, la unidad de su iglesia, no piensa para sí mismo, no busca beneficio propio, no busca satisfacción propia, no trabaja para sí mismo, no trabaja para suplir los vacíos del corazón existenciales, no trabaja para subir el ego, no trabaja para sentir satisfacción de que todo lo hace bien, trabaja por el bienestar de cada uno de los demás. Eso aún cuando conlleva sacrificios, está dispuesto a hacerlo. ¿Estamos dispuestos a eso, familia? Tiene valores muy altos. La palabra dice que una iglesia unida como característica tiene valores muy altos. El respeto, la credibilidad, la sinceridad, honestidad, integridad, confidencialidad. Todo eso tenía la iglesia y se describe en la palabra de Dios. Es un lugar libre de críticas, chismes, acusaciones falsas, falso testimonio, mentiras. En un lugar donde continuamente están criticando, en un lugar donde continuamente están señalando, en un lugar donde continuamente están buscando la falta de todo el mundo, limpiar el ojo de todo el mundo, pero no mirar su propia viga. Ese es un lugar en donde hay alta potencialmente probabilidad de que haya división. Así que, familia, nadie trata de pasar por encima de nadie en una iglesia unida. Nadie trata de hacerse sentir superior. Nadie trata de ir por encima de los demás. No importa la posición, cargo que ocupe dentro del sistema eclesiástico. Jamás alguien que busca la unidad de la iglesia, porque ha entendido que la unidad de la iglesia es esencial y que Dios ha mandado a que la iglesia esté unida, porque es la única forma de vencer y cumplir la misión con poder. Nadie intentará irse por encima de nadie. Todo el mundo reconocerá cuál es su lugar, su rol, su función, y lo cumplirán con humildad, dispuestos a someterse los unos a otros por amor a Cristo Jesús, por amor y pasión a la misión y por amor a su iglesia. Todos se someten a Dios, pero todos también aprendieron a someterse los unos a los otros. La unidad en riesgo es algo que debemos contemplar. ¿Cuándo la unidad está en amenaza, bajo riesgo y por qué? Contexto entre el bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal, las potencias del mal y enemigo de las almas. No quiere una iglesia unida, no quiere un cuerpo de líderes unidos, no quiere familias unidas, matrimonios unidos. Él vino a matar, robar y destruir, según el libro de Juan capítulo 10. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, pero para tener esa vida en abundancia que nos permite estar unidos, necesitamos recibir a Jesús, morir al yo, aplastar el yo, humillar el yo, derretir el yo. Y muchas veces no estamos dispuestos a eso. Es una lucha contra la carne y la carne sobresale. A veces sentimos que estamos muy bien, que nos leemos toda la Biblia, que oramos mucho, que participamos en grandes eventos
religiosos. Sin embargo, la lucha de la carne está allí presente cuando no le hemos dado muerte al yo, al ego, la persona, primera persona, segunda y tercera persona yo. Así que familia, la unidad está en riesgo, según la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4, un capítulo fogoso, intenso. Santiago capítulo 4, verso 1 al 11, habla de cuándo, cómo y por qué la unidad puede estar bajo riesgo, en amenaza. Por ejemplo, habla sobre las guerras y los conflictos entre la hermandad, entre la iglesia, entre la congregación, entre familias. Guerras y conflictos. ¿Y de dónde vienen esas guerras y esos conflictos? Porque muchas veces decimos, mira lo que está pasando, pero muy pocas veces nos sentimos nosotros mismos responsables por lo que está pasando. Pastor, mi iglesia está dividida, pero muy pocas veces nos sentimos responsables del estado, la condición en la que se encuentra nuestra iglesia. Esas guerras y esos conflictos, dice la Escritura, que vienen del corazón del ser humano, donde están los problemas, las divisiones, los celos, la envidia, el egoísmo, donde está la falta de tolerancia, la falta de paciencia, la falta de dominio propio, donde está la falta de capacidad de respetar, de tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice, donde a veces antes de hablar, pensar primero, pero muchas veces se habla primero y se piensa después. No se piensa lo que se dice. Y ya cuando la palabra salió, ya a lo mejor le hemos bajado la autoestima a alguien, le hemos faltado el respeto a alguien, hemos ofendido a alguien. Y es muy importante vivir en conciencia de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Las luchas y pasiones dentro de cada uno. Pero no, a veces decimos, no tenemos ninguna lucha, no tenemos pasiones dentro de nosotros. Continuamente esta naturaleza caída tiene una lucha. Y esa lucha hoy puede tener victoria en el nombre de Jesús. Si aceptamos y reconocemos que no hemos hecho bien, que lo que sí hemos hecho bien y las virtudes que tenemos, le demos gloria a Dios por eso. Y sigamos fortaleciendo esas áreas fuertes y esas virtudes, pero las áreas débiles en donde hemos fallado y hemos cometido errores, debemos someterlas a la influencia del Espíritu Santo para que Él pueda darnos la victoria en Cristo Jesús. Los deseos propios, los deseos egoístas, no porque yo quiero esto. Y cuando decimos, no, yo quiero esto, se me olvida el trabajo en equipo. Se me olvida que Dios dijo, en el consenso de la multitud está la sabiduría. Cuando yo tengo un deseo propio, cuando yo tengo un deseo egoísta, entonces no me importa lo que piensan los demás. No consulto, no informo, no voy a donde aquellos que tienen mayor experiencia para orientarme, informarme, prepararme. Cuando tenemos deseos propios y cuando tenemos deseos egoístas, entonces ya no trabajamos en equipo, ya no somos familia en misión. Es lo que yo quiero, lo quiero imponer. Si eso no se logra, entonces se enoja, hay discusiones, hay pleitos, hay contiendas y automáticamente se ha afectado el ambiente, la armonía en el lugar. ¿Y saben lo que sufre cuando en una iglesia hay división? El cumplimiento de la misión. Porque la división es debilidad y la misión en debilidad no se cumple. La misión solo se cumple en el poder, en el dunamis de Dios, llenos del Espíritu Santo. Por eso Satanás muchas veces busca la división como herramienta efectiva para hacer morir la misión en muchos lugares. Y no abrimos los ojos a tiempo y no nos damos cuenta que mientras sigamos divididos, la misión, la llama y la flama de la misión se irá apagando. Y si la llama y la flama de la misión se va apagando, entonces tenemos un grave problema. Porque en algún momento ese candelero, esa iglesia, ese templo, también se irá apagando. Hasta algún día cerrar sus puertas y sus ventanas para siempre. También el libro de Santiago capítulo 4 enseña que la envidia y la frustración por no obtener lo que se pide provocaba en la iglesia
contiendas y divisiones y amenazaba y ponía en riesgo la unidad de la iglesia, que es tan esencial para la preservación de la misma. Las riñas, que no era otra cosa que hacer guerra intencionalmente. Y a veces podemos decir, no, pastores, ¿cómo es posible? Eso no puede pasar en una iglesia. Quisiera decirle que no puede pasar en una iglesia, porque esas son las altas expectativas que tenemos como seres humanos. Que el mero hecho de ser iglesia, por lo que representamos, deberíamos tener excelencia en esto. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Somos imperfectos, cometemos errores, tenemos faltas y muchas veces alimentamos esa naturaleza caída, por lo que esas faltas y esas debilidades cobran vida y sobresalen a veces en nuestro carácter, en nuestro temperamento, haciendo que, provocando que, haciendo y provocando que entre nosotros haya división. Por eso debemos trabajar con oración y clamor de una forma muy intencional por la unidad. Pero mientras tratemos de hacer eso de una forma pública, mientras tratemos de trabajar por la unidad solo desde un ámbito público, no lo vamos a lograr, porque hay que morir al yo, y morir al yo se hace allí a solas con Jesús, de rodillas, clamando, gimiendo. Y muchas veces el cincel que Dios usará será el dolor y el sufrimiento. Sí, lo permitirá en algunas ocasiones por mi fuerza, por mi sentido de lucha, porque sigo resistiendo. Soy yo el que tengo que arreglar algo. A lo mejor es usted el que tiene que arreglar algo. Pero siempre vamos mirando lo que los demás tienen que arreglar. Y a veces Dios permitirá eventos en nuestra vida para que miremos que es en nosotros que tiene que pasar algo primero, que somos nosotros los que tenemos que ser transformados primero, para que entonces luego en otros podamos ver lo que nosotros deseamos ver. También podemos ver las malas intenciones y las satisfacciones personales. La amistad con el mundo perjudicaba a la iglesia, según Santiago capítulo 4, versos 1 al 11. La amistad con el mundo, practicar el mundo, parecerse al mundo, adoptar las creencias, valores e imitar todo eso del mundo perjudicaba a la iglesia. Y cuando venía a ver todo eso, venía también trayendo división a la iglesia. El orgullo, la falta del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza. La falta de todo eso. Porque si falta el fruto del Espíritu Santo es porque entonces he entristecido al Espíritu Santo. No me he estado llenando del Espíritu Santo, no he estado metido en la palabra. Asumir que tenemos derecho y autoridad para juzgar a los demás es destructivo, es dañino. Es subirnos a un lugar donde no nos concierne a nosotros subir. Es subir al estrado, es subir al trono o a la silla de juez para sentarnos como juez. Y nosotros no somos jueces. No tenemos derecho legal, ni permiso, ni autorización para juzgar a nadie, porque el único que tiene autoridad y potestad para juzgar es Dios. Y a veces cuando entramos en el ejercicio de juzgar a otros, en cómo se visten, cómo se peinan, cómo se miran, qué comen, qué no comen, qué escuchan, qué no escuchan, cómo caminan, cómo se sientan. Familia, el ser humano lo critica todo, lo juzga todo. Y en ese proceso introducimos en nuestro entorno un ambiente que en vez de unir, separa y divide. El sentido de superioridad. Y todo eso viene a raíz de la fuente del ego y del orgullo. Necesitamos estar unidos. ¿Y unidos por qué? No solo porque Dios nos quiere unidos, nos llamó a la unidad, oró por la unidad, no solo porque la unidad es esencial, no solo porque la unidad y sin unidad no tendremos éxito sino fracaso, sino es que necesitamos estar unidos porque hay una misión que cumplir. Dios nos encargó una misión. Y Satanás siempre está tratando de dividir la fe y los corazones del pueblo de Dios. Siempre está tratando de dividir. Si siempre está tratando de dividir, siempre nosotros tendríamos que estar entonces como velando, atentos y orando para no caer en la tentación. Y esa tentación entonces nos lleve a introducir un movimiento de división en medio nuestro.
Brotan raíces de amargura. Ya la gente no se siente igual como antes. La gente no quiere acudir a ese lugar. ¿Por qué? Porque las cosas ya no son como antes, porque ya no nos abrazamos, porque ya no hay, ya no se transmite el amor como antes, porque ya no hay sinceridad, porque está acudiendo a un lugar en donde la gente siente que tiene que cuidarse de otros, porque en cualquier momento alguien le puede lastimar, le puede dañar, le puede criticar, puede levantar alguna acusación en su contra falsa. Cuando usted está en un lugar así, usted no está disfrutando la adoración, usted no está disfrutando la experiencia que Dios tiene para la iglesia. Y es una iglesia que necesita reformarse con urgencia. Sabe bien Satanás que la unidad es la fuerza de la iglesia y la división es la debilidad. Y tú y yo lo sabemos, estamos conscientes. Entonces, nuestras acciones abonan ¿a qué? ¿A estar unidos o estar divididos? Es importante y esencial que todos los seguidores de Cristo comprendan los ardides de Satanás y con un frente unido enfrenten sus ataques y lo venzan. Necesitan hacer esfuerzos continuos para avanzar juntos, aun si esto requiere algún sacrificio. La misión es un trabajo, una función, un encargo, una asignación que una persona debe cumplir porque alguien se la dio. Es una tarea, es un propósito que se le confiere a alguien o a un grupo de personas para que la realice. Por eso, ¿cuál es nuestra misión? ¿Y quién nos las dio? Romanos capítulo 10, verso 14 y 15, Mateo 10, 7 y 8, Mateo 24, 14, Mateo 28, 18 al 20, Mateo 25, 31 al 46. Nos dice que nuestra misión es hacer discípulos, es predicar el evangelio, es enseñar, es servir a los demás, es bautizar, es preparar el camino para la segunda venida de Jesús, es ejercer un ministerio como Jesús lo hizo, un ministerio en beneficio de la humanidad, aun cuando esto conlleve sacrificios. ¿Y quién nos dio esa misión y ese encargo y esa asignación? Perdón. ¿Y quién nos dio ese encargo y esa misión? Nos las dio Jesús. Jesús nos dio ese encargo. Jesús nos dio esa misión. Porque toda potestad se le fue dada en el cielo y en la tierra cuando Él dio su vida en la cruz por nosotros, la preciosa cruz, cruz de libertad, restauración y salvación, resucitó al tercer día. Antes de irse al cielo, nos dejó a cada uno de sus hijos, creyentes, cristianos, la misión de hacer discípulos, de predicar el evangelio, de bautizar, de preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Ejercer un ministerio de servicio, de sanidad en favor de la humanidad. Dios nos encomendó esta misión. Por tanto, la misión es de origen divino. El cumplimiento de la misión no es una invención de una iglesia, de una religión, de un movimiento filosófico. La misión es de origen divino, pues Dios mismo la estableció como el plan de la salvación. Hay una forma de hacer misión, pero no debe ser a su forma o a la mía, a su método o al mío. Vamos buscando muchas formas en ocasiones de cumplir la misión. Para eso necesitamos entender con claridad qué es la misión, quién instituyó la misión, por qué instituyó la misión y cómo cumplimos la misión. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador Cristo Jesús trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y luego después les decía, sígueme. La misión es relacional, la misión es práctica, la misión es profunda y compasiva. La misión es el acto de amor más grande que hoy un ser humano pueda transmitir a otro. Es trabajar con paciencia, tiempo y dedicación para que otros puedan escuchar la voz de Jesús que les dice, sígueme. La misión puede darse en un hospital,
Podemos cumplir la misión en hospitales. Podemos cumplir la misión en favor de aquellos que ya no pueden hacer las tareas cotidianas en sus hogares. Podemos cumplir la misión en los templos, en las comunidades, en las casas más necesitadas. Podemos cumplir la misión en las canchas, en las comunidades, en los barrios. Podemos levantar esfuerzos de salud que beneficien la salud que cada vez más está en deterioro por causa de las enfermedades, la alimentación y todo lo que está pasando. Podemos cumplir la misión en las ciudades, en las áreas urbanas o en las áreas rurales. Podemos cumplir la misión en favor de los jóvenes, los adultos, pero proclamar la misión y proclamar el Evangelio y proclamar a Jesús debe ser el centro de nuestra misión. Cuando oramos, cuando estamos unidos, cuando nos preparamos, cosas grandes y maravillosas pueden ocurrir y suceder. Pero necesitamos estar unidos, suplir las necesidades de la gente. Hay mucha gente en necesidades de salud emocional. La salud emocional y mental está en un deterioro, parece colapsar. Y cada vez más va en aumento los problemas de la salud emocional y mental. Pero también hay necesidades materiales, necesidades económicas. Y como iglesia podemos unidos ponernos de acuerdo para identificar esas necesidades, ayudar y bendecir a otros. Porque proclamando el Evangelio y compartiendo a Jesús, almas llegarán a los pies de Jesús para entregarle su vida a Dios para siempre. Así que en residenciales, calles, barriadas, plazas, donde quiera que podamos estar, en ocasiones ocurrirán eventos, por ejemplo, eventos atmosféricos, como nos sucedió en alguna ocasión, terremotos, huracanes, que dejarán desastres a su paso. Cada uno de esos eventos, aunque dolorosos, tristes, serán una ocasión o una oportunidad para que el pueblo de Dios, unido, bien preparado, se mueva, camine y marche y bendiga todo a su paso con el testimonio del Evangelio y con las obras de benevolencia, de amor que el Evangelio nos pide que hagamos en favor de otros. Por eso debemos estar unidos en la misión, pero no cualquier misión. No tu misión, no mi misión. En la misión del reino. El reino, el territorio de quien gobierna. Y quien gobierna es un rey. Y el rey tiene habitantes. Y esos habitantes están sometidos a él. Y hoy quiero presentarte a Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos pertenecer a la patria celestial en nuestro territorio. Quien gobierna nuestras vidas es Cristo Jesús y debemos estar sometidos a Él. Pero también hay otro reino. Está el reino de la luz, pero está el reino de las tinieblas, según Colosenses capítulo 1. Pero de ese reino de las tinieblas, Cristo nos rescató y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Por eso hoy pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Cristo Jesús. El reino de los cielos, los malos no pueden entrar a ese reino. Su reino es lo primero que debemos buscar. Dios le ha dado ese reino a su pueblo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es de los niños. El reino de los cielos es para aquellos que nacen de nuevo, una transformación, nueva criatura en Cristo Jesús. Y no todos los que dicen Señor, Señor entrarán a ese reino. Según los pasajes bíblicos que vemos aquí a continuación, Primera de Corintios, Mateo, Lucas, Juan y estos pasajes de la Biblia, podemos ver esos aspectos del reino. Por eso necesitamos estar como iglesia, como hogares, como líderes, unidos en la misión del reino. Que la causa de Jesús sea nuestra misión, que podamos consagrarnos, crecer y servir
porque estamos unidos en la misión del reino. Y eso dará como resultado consagración, crecimiento y servicio. ¡Ánimo! Avancemos adelante. Trabajemos por la unidad de su pueblo. Provoquemos un movimiento unido de bendición. Cumplamos con pasión, con fervor, con fuerza la misión. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 24, y este evangelio del reino será predicado por testimonio a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Entonces creo que llegó la hora de unirnos como nunca antes. Creo que llegó la hora de dedicar todo nuestro esfuerzo en el cumplimiento de la misión del reino. Porque solo así, y solo así, nos iremos a casa, a la patria celestial. Que Dios te bendiga de una forma muy especial. Que Dios te use con poder. Que puedas ser un agente de unidad. Que tu vida, tus palabras y tu influencia sobre tu congregación, tu hogar y tu comunidad, en vez de separar y dividir la gente, pueda unir en el amor de Cristo a las personas. Y así nos preparemos para, como ejército de Jehová, cumplir la misión, llevar la mayor cantidad de vidas posible a los pies de Jesús. Y cuando el tiempo no sea más, Dios pueda decir de ti y de mí: bien, buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga.